Hola, ¿qué tal? En este video vamos a ver cómo obtener nuevas funciones a partir de funciones conocidas. Sí, les pediría que vieran el video anterior que tengo de funciones esenciales con sus dominios e imágenes, imagen contra dominio como gusten llamarle, porque a partir de esas funciones esenciales o básicas, con algunas manipulaciones, algunas operaciones, vamos a obtener nuevas funciones. ¿Entendido? Pues comenzamos y soy un servidor Hugo Torres. Vamos a comenzar con el desplazamiento vertical. Y bueno, si yo tengo una función y igual a f de x y supongamos un número real al que le voy a llamar c, el cual va a ser positivo, si yo a toda la función le sumo c, el gráfico de la función se desplaza c unidades hacia arriba. Y si a toda la función le resto c, el gráfico de la función se desplaza c unidades hacia abajo. Veamos un ejemplo. Tengo una función y igual a f de x, ahí está el gráfico. Y bueno, puse el nombre de la función f de x sobre del gráfico en esa posición porque ahí es donde se ve más claramente, donde vamos a poder ver más claramente el desplazamiento. Entonces, fíjense muy bien, si yo le sumo una unidad a toda la función, se desplaza una unidad hacia arriba. Si le sumo dos unidades, se desplaza dos unidades hacia arriba. ¿Ok? Así de fácil. Me regreso a la función original, f de x, ahí está, como al principio. Si yo le resto una unidad, se desplaza una unidad hacia abajo. Y si le resto dos unidades, se desplaza dos unidades hacia abajo. ¿Ok? Así de fácil y así de sencillo. Vamos a ver ahora el desplazamiento horizontal. Igual, vamos a partir de una función cualquiera y igual a f de x. Supongamos un número real c, el cual será positivo. Y bueno, si yo le resto c unidades, pero aquí le estoy restando a la x, a la variable independiente, le estoy restando las c unidades, ¿sí? O sea, hace un momento lo restaba a toda la función, lo restaba o lo sumaba a toda la función. Aquí no, aquí es al argumento, a la variable x, ¿ok? Entonces, si yo resto c unidades a la x, el gráfico de la función se desplaza c unidades hacia la derecha. Y si yo le sumo c unidades a la variable x, el gráfico de la función se desplaza c unidades hacia la izquierda. Vamos a ver el ejemplo. Tengo una función y igual a f de x. Ahí está el gráfico original. Bueno, si le resto una unidad a la x, se desplazó el gráfico una unidad a la derecha. Todo el gráfico se desplazó una unidad a la derecha. Si le resto dos unidades, todo el gráfico se desplaza dos unidades a la derecha de su posición original, vamos. Ok, me regreso a la función inicial, a la función original. Y bueno, si yo le sumo una unidad, se desplaza una unidad a la izquierda. Si le sumo dos unidades, se desplaza dos unidades a la izquierda. ¿Ok? Reflexiones. Vamos a comenzar con la reflexión vertical, es decir, con respecto al eje X. No se me confundan, ahorita lo vemos. Si yo tengo ahí esa función y la voy a reflejar verticalmente, quiere decir que voy a usar como espejo el eje X, ¿sí? O sea, el eje X va a ser mi espejo y la voy a reflejar en ese espejo. Por eso la reflexión va a ser vertical, ¿ok? Entonces yo hago la reflexión, hago un giro en ese sentido y me queda así. ¿Qué pasó con la función? Si se fijan, ahí lo marqué con un signo negativo, ¿sí? Entonces la función, o sea, se invierten los signos de la función, básicamente. ¿Ok? Vamos a hacer algunos ejemplos. Si tengo esa función, f de x es igual a x cuadrada menos 2x más 2, cuya gráfica es esa parábola, también ya deben haber visto mi video de la parábola, vamos a encontrar una función a la que voy a llamar g de x, que resulta de reflejar verticalmente la función f. Bueno, es decir, reflejarla con respecto al eje x. Entonces la función g va a ser igual al reflejo de la función f. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se vería eso? Vamos a empezar primero por cómo se vería gráficamente. No es necesario, o sea, puedo trabajarlo nada más con la función arrastrando el lápiz analíticamente, pero voy a echar mano de los gráficos para que quede más claro. Entonces, ¿cómo se vería si yo reflejo esa parábola con respecto al eje X y la reflejo verticalmente? Me quedaría ahí, ¿sí?
Si yo hago el giro, me queda ahí la parábola. Obsérvenlo bien y verán. Bueno, entonces, ¿cómo sería? Yo sé que si invierto si reflejo la parábola, pues tengo que cambiar sus signos. Entonces, esa función g, que va a ser el reflejo de f, va a ser igual a menos f de x. Entonces, bueno, pues multiplico por menos toda la función original f, hago la multiplicación, me invierte todos los signos y terminé. Esa función es el reflejo de la f original, ¿ok? Vamos a ver ahora la reflexión horizontal, es decir, con respecto al eje y. Si aquí yo tengo esa función, lo que voy a usar ahora como espejo es el eje y. Ese va a ser mi espejo. Voy a hacer el giro en este sentido y el reflejo me va a quedar así. Y fíjense qué es lo que sucedió. Pues bueno, le cambié el signo, le puse un signo menos al argumento de la función, a la variable independiente x, ¿ok? Vamos a hacer un ejemplo. Si yo tengo ahí esa función que dice f de x igual a x cúbica menos 3x cuadrada más 2x más 1, cuya gráfica es esa, me piden encontrar una función g que resulta de reflejar horizontalmente la función f de x, es decir, reflejarla con respecto al eje y. Bueno, vamos a ver primero el gráfico. Podemos omitirlo, sí, pero vamos a apoyarnos al gráfico para que nos quede más claro. Entonces, ¿cómo se vería si yo hago ese reflejo horizontal? Me quedaría así. ¿Sí? Fíjense bien, o sea, usé el eje Y como espejo y la reflejé, la giré. ¿Ok? Entonces, bueno, mi función G va a ser igual a la función evaluada en menos X. O sea, ahora el menos va en la X. ¿Entendido? Entonces, tomo la función original y donde tenía yo X, pongo menos X. Y bueno, reduzco, realizo las operaciones ahí que me indican los exponentes. Y bueno, cuando tengo menos X al cubo, va a conservar el signo, va a ser menos X cúbica. Si tengo menos X al cuadrado, se vuelve X cuadrada. Por menos 3 tengo menos 3X cuadrada. Y si tengo más 2 por menos X, tengo menos 2X. Y bueno, el más 1 ahí lo arrastro, ¿ok? Y bueno, pues esa es la función que es el reflejo horizontal de la función f. ¿Ok? ¿Vamos bien? Siguiente, estiramiento y compresión vertical. Ok, si yo tengo una función y igual a f de x, vamos a suponer que es esa función, una función cualquiera, quise tomar esa. Siendo a un número positivo mayor a 1, o sea, voy a tomar una cantidad a, que es un número positivo mayor a 1. Fíjate bien, si yo multiplico la función, si multiplico toda la función por ese número a, la función se estira verticalmente. Fíjate cómo está estirada en comparación con la original. ¿Y qué pasó de la original a esta? Multipliqué toda la función por un número a. ¿Ok? Ahora, si supongamos que tengo una función y igual a f de x, igual, siendo a un número positivo mayor a 1, ahí está el gráfico de la función original. Fíjate ahí qué pasó. La función se comprimió, ¿sí? Pues se hizo más chaparrita. ¿Y qué sucedió? Multipliqué por 1 entre a, o dividí entre a si gustan verlo así. ¿Ok? Entonces, si yo multiplico por un número, se estira, y si divido entre un número toda la función, se comprime. Ahora vamos a ver estiramiento y compresión horizontal. Supongamos una vez más que tengo una función y igual a f de x. Ahora voy a tomar esa. Me gusta para este ejemplo usar esa es una función seno, si lo pueden ver, claramente se nota. La escribo de manera muy general como una función cualquiera f de x, pero me gusta usar esa función porque es muy evidente ahí la compresión y el estiramiento horizontal. Entonces, fíjense bien, otra vez, si tomo un número a positivo mayor a 1, fíjate qué pasó ahí. Multipliqué la variable x por ese número a, ¿y qué pasó con el gráfico de la función? Se comprimió, ¿sí? Se comprimió, se cerró horizontalmente. Ahora, si tengo una función y igual a f de x, igual con un número a positivo mayor a 1, tengo el gráfico de la función f. Fíjate ahí qué pasó. Dividí la variable x, la dividí entre a,
¿Y qué pasó con el gráfico de la función? Se estiró horizontalmente, ¿sí? Vamos a hacer un ejemplo. Encuentre la función g de x que resulta de estirar verticalmente la función f de x igual a seno de x por un factor de 3. Vamos a partir de la función seno original, que es esa. O sea, como ya sabemos que ya estudiamos las funciones también en el otro video que presenté. Ahí tengo la función seno con su amplitud de 1. Y es decir que va desde el menos 1 hasta el 1 en la y. Y con un periodo de 2pi, que es 6.2832, pues ahí más o menos se alcanza a ver, ¿no? Toda la onda senoidal cumple su ciclo en poquito después del 6, ¿no? Que es el 6.2832, lo que corresponde a 2pi. Ok, entonces si la voy a estirar verticalmente por un factor de 3, voy a multiplicar toda esa función por 3. ¿Qué sucede con el gráfico? Pues se estira al triple. Fíjate cómo ahora la amplitud, en vez de llegar hasta el 1, ahora llega hasta el 3. Y en los negativos, en vez de llegar hasta el menos 1, ahora llega hasta el menos 3. ¿Por qué? Pues porque se están multiplicando por 3 todos los valores que arroja la función seno. ¿Ok? El periodo no se vio afectado en lo absoluto. Incluso las voy a graficar ahí, juntas en un solo plano. La verde es la función seno de x y la roja es 3 seno de x. Fíjate que lo único en lo que difieren es en la amplitud. La verde, la de seno, tiene una amplitud de 1. La roja, la de 3 seno, pues tiene una amplitud 3. Pero fíjate cómo coinciden en los cruces, ¿no? El periodo es el mismo. A ver, un ejemplo 2. Encuentre la función g de x que resulta de comprimir verticalmente la función f de x igual a seno de x por un factor de 1/2. Igual, parto de la gráfica de seno. Entonces ahí tengo la función seno, f de x igual a seno de x. Y bueno, si la voy a comprimir, la voy a multiplicar por el medio, por un medio. Y esa gráfica se va a ver así. O sea, va a ser la mitad de alta, ¿sí? Es en vez de llegar hasta el 1, llega hasta el 1/2, hasta el 0.5. Y en los negativos también. En vez de llegar hasta el menos 1, llega hasta el menos 0.5, menos 1/2. Lo puedo escribir así también, ¿no? Lo puedo escribir como seno de x entre 2. ¿Ok? Y es lo mismo. Regresó. Lo tenía f de x igual a 1/2 de seno de x. Lo puedo escribir como seno de x entre 2. ¿Ok? El periodo no cambia. También lo grafiqué en un mismo plano para que lo verifiquen. Entonces tengo ahí la función verde que es seno de x y la roja que es seno de x entre 2. Fíjate cómo los periodos son igualitos. Lo único que cambió es la amplitud. ¿Sí? La de la roja está comprimida. Ok, ejemplo 3. Encuentre la función g de x que resulta de comprimir horizontalmente, esta vez, la función f de x igual a seno de x a la mitad. A ver, aquí sí necesito que suban un poquito el nivel de abstracción, porque puede resultar un poquito confuso, pero no lo es tanto, ¿ok? Entonces, esa es la gráfica de seno de x, así, original, vulgar y silvestre, ¿ok? Y bueno, si yo la voy a comprimir horizontalmente, necesito tener esa situación. Necesito multiplicar por un número la variable x. ¿Sí? Aquí es donde puede llegar a ser confuso. Porque si la voy a comprimir a la mitad, necesito multiplicarla por un número grande. ¿Sí? En este caso, si voy a comprimir a la mitad, tengo que multiplicar esa x por el doble. ¿Sí? Nomás piénsenlo así. Que si se va a comprimir, el argumento tiene que ir aumentado, multiplicado. ¿Ok? Entonces me queda así. Entonces mi función me queda seno de 2x y la gráfica ya está comprimida a la mitad. ¿Cómo pueden ver que es la mitad exactamente? Acuérdense que la original tiene un periodo de 2pi, 6.2832. O sea, la onda se completa en 6.2832 y aquí una onda se completa en el 3.1416. Si ven la gráfica, se completa la primera onda que tengo ahí completita, cumple su periodo despuesito del 3, es decir, en el 3.1416. Las grafico juntas en un plano para que lo verifiquen. ¿Sí?
Fíjate que en la verde, que es seno de x, la roja, que es seno de 2x, cabe dos veces en la verde. O sea, la roja hace dos ciclos, en lo que la verde hace uno. ¿Ok? Ahí está, fíjate. El periodo de la verde, de la función seno original, es 2pi, que es 6.2832. Y el periodo de la roja es pi, que es 3.1416. ¿Ok? Entonces se comprimió a la mitad. Ejemplo 4. Encuentre la función g de x que resulta de estirar horizontalmente la función f de x igual a seno de x al doble. Entonces, bueno, aquí tengo la gráfica de la función seno. Le modifiqué un poquito la escala para poderlo ver más claro, pero bueno, es la función seno, con su ciclo de 2pi, etcétera, ¿sí? Con su periodo. Si la voy a estirar, tengo que dividir ahora entre un número. Y si la voy a estirar al doble, entonces voy a dividirla entre 2. ¿Ok? Entonces me va a quedar la función de x entre 2. Me queda así. Seno de 1/2 de x. Fíjate cómo ahora el periodo es lo doble. Ahorita las comparamos en un mismo gráfico para que lo vean más claro. Pero bueno, ya se estiró al doble. Yo puedo escribir esa función, en vez de escribirla como 1/2 de x, la puedo escribir como x entre 2 y es exactamente lo mismo, ¿ok? Ahí están graficadas en el mismo plano. Fíjate cómo las amplitudes son iguales desde el -1 al 1, pero la verde, que es seno de x, comparada con la roja, que es seno de x entre 2, la roja es el doble de la verde, ¿sí? La roja está estirada al doble de la verde. Ahí está el periodo de la función seno original, que es 2pi, 6.2832. Y ahí tengo el periodo de la función roja, seno de x entre 2, pues que va a ser 4pi, va a ser lo doble. Y eso es 12.5663 aproximadamente. ¿Ok? Vamos a hacer un ejemplo 5. Encuentre, este ya es de más nivel, más nivel de abstracción. Encuentre los factores de alargamiento, tanto vertical como horizontal, para la función cuyo gráfico se muestra a continuación. Una vez identificados los factores, indique el modelo que describe el comportamiento del gráfico. Entonces tengo ese gráfico, ¿sí? Así a simple vista, ese gráfico pues, tiene un comportamiento muy parecido al de la función seno, ¿sí? Está pasando exactamente por el origen y tiene un comportamiento periódico muy parecido a una onda senoidal, ¿ok? Entonces puedo suponer o puedo tomar como punto de partida la función seno. Aquí que puedo observar de diferencias, que bueno, este no tiene una amplitud mucho mayor, porque este está llegando en los positivos de la Y, está llegando hasta el 4, y en los negativos hasta el -4. Este tiene una amplitud de 4. Y en cuanto al periodo, este no tiene un periodo de 2pi, porque si tuviera un periodo de 2pi, estaría completando un ciclo más o menos aquí, en el 6.2832, ¿no? Sin embargo, está completando todo su ciclo aquí en el 8. Entonces es diferente tanto en amplitud como en periodo. Pues bueno, la amplitud es lo más fácil de identificar, como hicimos al principio. Y bueno, aquí la amplitud es 4, llega hasta el 4. Entonces, bueno, si yo parto de una función seno original para estirarla hasta el 4, ¿qué tengo que hacer? Ese es un estiramiento vertical, pues tendría que multiplicar por 4. Ya resolví esa parte. Ahora me falta el tema del periodo. ¿Sí? Y ahí me voy a jugar una carta que traigo bajo la manga, unas que traía bajo la manga. De manera muy general, yo puedo decir que la función seno la puedo representar así, o sea, como seno de 2pi entre t por x, donde t es el periodo del gráfico que yo quiera valorar, ¿sí? Eso de ahí, con esa expresión, si yo tuviera la función seno original, ¿cuánto es el periodo de la función seno? Es 2pi, ¿sí? El periodo de la función seno es 2pi. Entonces, si lo valoro, si lo evalúo en esa expresión que tenía, me quedaría así. 2pi entre 2pi y 2pi entre 2pi se eliminan y me quedaría nada más seno de x, ¿sí?
Entonces, bueno, si yo echo mano de esa estrategia para poder calcular el factor de estiramiento horizontal, estiramiento o compresión horizontal, dependiendo de la cantidad que me arroje, lo voy a hacer así. Ahora tengo que identificar cuál es el periodo de la función azul que estoy estudiando aquí. Ya lo teníamos medido, ¿no? Lo habíamos visto y habíamos dicho que era 8, porque cumple un ciclo completo la onda aquí en el 8. Entonces, ahí está la medida, son 8, el periodo. Y bueno, entonces me quedaría 4 seno de 2pi entre 8 por x. De ahí puedo simplificar un poquito y tengo 4 seno de pi cuartos de x. Y terminé. Esa es la función que modela ese gráfico. ¿Eh? ¿Qué tal? Bien, ¿eh? Vamos a lo que sigue. Este es un ejemplo muy sencillo, pero está variado y creo que puede ser muy útil. A partir del gráfico de la función y igual a raíz de x, realice las modificaciones indicadas, trace las gráficas obtenidas y observe. Observe pues, para que lo entendamos, ¿no? Que lo analicemos, lo estudiemos y lo aprendamos. Entonces, ese es el gráfico de y igual a raíz de x. ¿Sí? Ya lo habíamos estudiado también en videos anteriores. Si no se acuerdan, pues por ahí los invito a que vuelvan a ver los videos de funciones y los de parábolas. ¿Ok? Entonces, bien, voy a calcular este inciso que me dice y igual a raíz de x menos 2. Fíjense qué está sucediendo ahí. A toda la función original, que era raíz de x, le estoy restando 2 unidades. Entonces, el gráfico se va a desplazar 2 unidades hacia abajo. Así es el gráfico. ¿Ok? Así de fácil. Siguiente inciso. Y igual a raíz cuadrada de x menos 2. Fíjense bien que ahí ese menos 2 lo estoy restando, pero no a toda la función. Se lo estoy restando a la variable x. ¿Sí? Y después estoy evaluando la raíz cuadrada. Entonces estoy restando ese 2 a la variable x. ¿Sabe qué pasaba? Se va a desplazar 2 unidades hacia la derecha. Esa es la gráfica. Así de fácil. Ahora, inciso C. Y igual a menos raíz cuadrada de x. ¿Qué estoy haciendo ahí? Estoy multiplicando por menos, estoy cambiando el signo de toda la función original. Entonces ahí se va a reflejar, voy a tener una reflexión vertical y me queda así, reflejado verticalmente. ¿Ok? Siguiente, y igual a 2 veces la raíz de x. Ahí estoy multiplicando por un número toda la función original. Entonces se va a estirar verticalmente. Tengo así, estirado verticalmente. A ver aquí. Y igual a la raíz de menos x. ¿Ahí qué estoy haciendo? Estoy cambiando el signo, estoy multiplicando por menos la variable x. Entonces ahí voy a tener una reflexión también, pero horizontal. Voy a hacer un zoom para que se pueda ver más claramente. Nada más hice un acercamiento, es el mismo gráfico original, verde. Y bueno, vamos a hacer la reflexión indicada en el inciso E, que está en azul. Y así queda. ¿Sí? Obsérvenlo bien. Y vamos a continuar. Vamos a hacer un ejemplo brutal, ya de una aplicación un tanto práctica. Y es tan brutal que cuando algo es así de brutal, a mí me gusta escribirlo así, con diéresis en la U para que se vea más contundente. ¿Eh? Entonces vamos a hacer un ejemplo brutal. Okay. Entonces, en una ciudad se toman mediciones de temperatura cada hora a partir de las 5 de la mañana durante un periodo de 12 horas. Se muestra una tabla con las mediciones y el gráfico del comportamiento. Encontrar un modelo matemático para la temperatura en función de la hora para dicho experimento, ¿no? Entonces, ahí están las mediciones. La primera lectura se hizo a las 5 de la mañana, que arrojó 20 grados Celsius. Las siguientes mediciones se hicieron cada hora durante un periodo de 12 horas, ¿sí? Entonces, la siguiente lectura la hice a las 6, la siguiente a las 7, a las 8, 9, 10, 11, etcétera, hasta las 17 horas, que son las 5 de la tarde, ¿sí? En un periodo de 12 horas. Y las lecturas de temperatura respectivas son esas.
20 grados, 23.25, 25.63, 26.5, 25.63, etc. El gráfico queda así. En el eje horizontal, en el eje X estoy graficando las horas en las que tomé la temperatura y en el eje Y, en el eje vertical, la temperatura registrada para cada una de esas horas, ¿ok? Lo amplío un poquito más para que lo podamos ver más claramente, con más detalle. Y pues vamos a pensar, si se fijan, pues también se parece un poquito a una función seno, con algunas diferencias, ¿no? Porque no está empezando en el origen y claramente no tiene una amplitud de 1. Si yo tuviera una función seno, y bueno, dibujada en esa escala, o sea, la escala la pensé más adecuada a los puntos registrados en el experimento. Pero bueno, si yo grafico una función seno, un ciclo, nada más, un periodo de la función seno, pues es así, así como lo tengo ahí abajo. Ahí ya se ve el periodo de 2pi, de 6.2832, y su amplitud desde el de 1, su amplitud de 1, ¿no? O sea, desde el -1 en negativo hasta el 1 en positivo. Bueno, yo con las operaciones, las modificaciones que hemos estudiado hasta el momento en este video, se las voy a aplicar a esa función seno para que se parezca o que se ajuste a los datos experimentales que tengo graficados en azul. ¿Ok? Entonces, ¿por dónde podría empezar? Tengo ahí un punto de partida para mis datos experimentales. Esos datos empiezan en 5:20, porque a las 5 de la mañana tomé la primera temperatura, que son 20 grados. ¿Ok? Entonces, bueno, la función verde, seno, está empezando en el origen. La voy a desplazar. Bueno, tiene la amplitud de la que ya platicamos. Ya hablamos que esa amplitud es de 1 y su periodo de 2pi, ¿no? Y ya lo ven todavía un poquito más claro. Entonces, fíjate bien ahí qué pasó. Y me regreso. La voy a desplazar para que inicie donde inician mis datos experimentales. Inician en el 5. Entonces la tengo que desplazar a la derecha. Un desplazamiento horizontal a la derecha de 5 unidades. Entonces le voy a restar 5 unidades a la variable x. Ya está, desplazada a la derecha. Ya empiezan, las dos empiezan en el 5. Aquí. ¿Sí? Ahora que vamos a ajustar, pues no sé, pues podemos, sí tienen que practicar mucho porque sí importa el orden en que vayan haciendo las transformaciones. Entonces sí les sugiero que practiquen mucho, que usen graficadores en línea, hay muchos muy buenos. Yo todo esto lo trabajo con Desmos y bueno, ahí pueden ir viendo cómo se afectan las funciones con las transformaciones que van aplicando. Pero bueno, voy a trabajar con el periodo. El periodo de la función seno es de 2pi, ¿de acuerdo? Ya lo sabemos desde hace tiempo. Y el periodo de toda esta función es de 12, ¿sí? Porque todo el ciclo de lecturas de temperatura duró 12 horas, ¿sí? Entonces ese periodo es 12. Echando mano de ese as que me jugué un par de diapositivas atrás, acuérdense que yo podía encontrar ese factor de alargamiento con esa expresión de 2pi sobre t, sobre el periodo. Y el periodo aquí es 12. El periodo de la función que me interesa modelar. Entonces, bueno, si yo tengo que 2pi entre t y el periodo es 12, voy a tener 2pi entre 12, simplifico y me queda pi sextos, ¿ok? Entonces, ese es el factor que debe de multiplicar al argumento, a la variable x, que ya está desplazada. Entonces me queda así. Fíjense bien, regreso, fíjense en la función verde, entonces yo la multiplico por pi sextos. Entonces ahora tengo seno de pi sextos por x menos 5. Esa función seno verde ya está desplazada 5 unidades a la derecha y está estirada horizontalmente por un factor de pi sextos. Ahora vamos a trabajar con las amplitudes. Vamos a modelar la amplitud del experimento. Aquí ya saben que la amplitud es 1, ¿sí? O si la quieren pensar de pico a pico es 2. O sea, uno para arriba y uno para abajo. ¿Esta amplitud cuánto es? A lo mejor ahí en el gráfico no se alcanza a ver muy claro, pero lo puedo tomar de los datos experimentales. Fíjense que el valor máximo de temperatura lo tengo ahí a las 8 horas
y es una temperatura de 26.5 grados. Lo puedo ver como un punto en el gráfico de 8,26.5. Y el punto más bajo lo tengo ahí. La temperatura más baja la tengo a las 14 horas con 13.5 grados. ¿Ok? Digo, ¿dónde está esa ciudad? No tengo ni idea, pero es irrelevante eso para efectos del ejercicio. Entonces lo veo como un punto y es 14,13.5. ¿Ok? Entonces, bueno, si yo calculo la diferencia que hay entre la temperatura más alta y la temperatura más baja, pues va a tener esa amplitud de pico a pico. Entonces 26.5 menos 13.5 son 13. O sea, la diferencia de la temperatura máxima con la mínima son 13 grados. Y bueno, ¿cuál sería la amplitud que estoy buscando? La mitad. ¿Ok? Entonces serían 6.5. Entonces mi función seno va a tener que ir multiplicada por un factor 6.5 para que modele la curvatura, la forma de los datos en el experimento. Entonces me queda así. Fíjate, entonces mi función seno ya está, fíjate todo lo que le he ido haciendo. La desplacé 5 unidades a la derecha, la alargué horizontalmente por un factor de pi sextos y la estoy estirando verticalmente por un factor de 6.5. ¿Qué es lo único que me falta? Pues que empiecen exactamente donde mismo, ¿sí? Entonces ahora tengo que desplazar toda mi modelo verde, lo tengo que desplazar 20 unidades hacia arriba. Ahí está. Fíjate cómo ya ensambló, embonó perfectamente con mis datos experimentales. Entonces el modelo que yo estaba buscando es ese. 6.5 seno de pi sextos por x menos 5 más 20. ¿Sí? Ese es el modelo que me arrojaría esas temperaturas para las horas del día en el que fueron tomadas. Si quiero verme todavía un poquito más certero, más profesional, pues bueno, es que aquí en el gráfico el eje horizontal no es X, no se llama X, se llama H. Y el eje vertical no se llama Y ni F, se llama T. Entonces lo puedo escribir así. La temperatura en función de la hora es igual a 6.5 veces el seno de pi sextos por la hora menos 5 más 20 unidades. ¿Estamos? Bien, gracias. Yo lo sé. Gracias. Bien, ya harán ejercicios ustedes, ¿va? Combinación de funciones. Dadas las funciones f de x que pongo en verde y g de x que pongo en rojo, podemos obtener nuevas funciones a partir de operaciones con ellas, como pueden ser la suma. Si sumo ambas funciones f de x más g de x, tengo una situación así. Ahí tengo en verde la f de x, tengo en rojo la g de x, y bueno, al sumarlas, pues obtengo una función distinta, que es la función azul. Puedo hacerlo también con la resta. F de x menos g de x, igual, ¿no? O sea, si tengo ahí la función verde f de x, la función roja g de x, su resta, f menos g, es la que está graficada ahí con azul. Puedo hacerlo con multiplicación también. F de x por g de x. Y bueno, pues quedaría algo así. Digo, dependiendo, ¿no? De cada función, de la forma de cada función. Pero la verde es la f, la roja es la g y la azul es la multiplicación de f por g. División f de x entre g de x, haciendo la aclaración de que la g de x tendría que ser diferente de 0, porque no puedo dividir entre 0. Y bueno, tengo una situación así. Tengo la función verde f, la función roja g, y la función azul que es la división de f entre g. Obviamente, pues cada caso tendrá su dominio y su imagen, ¿no? Que pues pueden estudiarlo, pueden determinarlo, pues como lo hemos estado haciendo, ¿no? Y como lo estudiamos en videos anteriores, ¿ok? Ahora viene la composición de funciones, que es, yo creo, pues lo más interesante, ¿no? De este apartado. Eso se escribe así: f de x o g de x, ¿sí? Es la composición. También se lo pueden encontrar así: f o g de x, ¿ok? ¿Qué significa? Significa que la f depende de la g.
Y la g, bueno, finalmente depende de la x. ¿Sí? La función f depende de una función g, que a su vez depende de la variable independiente x. ¿Ok? Si lo queremos ver así como una representación, como caja negra, como máquina, yo tengo un valor x, lo voy a meter a una función g, opera la función g, arroja un resultado que entra a una función f, opera la función f y al final arroja un valor y. ¿Ok? Entonces, eso es lo que significa esa composición de funciones. ¿Cómo se hace? Muy fácil y muy sencillo. Vamos a trabajar con ese ejemplo. Encontrar la composición de f o g. ¿Sí? Bueno, ¿cómo se hace? Fíjate bien. Si está escrito de esa manera f o g, voy a tomar yo toda la función g y la voy a poner en la x de la función f. Se va a poner todo lo que vale la función g, que en este caso es x menos 3, y eso lo voy a sustituir en todas las x de la función f. Entonces me quedaría así. Tomé la g, que es x menos 3, y lo pongo arriba donde tenía x cuadrada, entonces me queda x menos 3 al cuadrado. Tomo x, todo este x menos 3, lo pongo en esta x y tengo menos 2 por x menos 3. Y bueno, pues lo desarrollo, ¿no? Entonces desarrollo ese cuadradito, multiplico el otro por menos 2 y tengo x cuadrada menos 6x más 9, menos 2x más 6. Reduzco y tengo esa situación. Esa es la composición de funciones f o g. ¿Ok? Ojo, una nota bien importante. La composición de funciones no es conmutativa. O sea, no es lo mismo hacerlo en un sentido que en otro. Y quiero que lo veamos también con este ejemplo. Vamos ahora a encontrar la composición g o f. Entonces aquí es al revés. Aquí voy a tomar toda la función g, todo lo que vale, perdón, todo lo que vale la función f. Voy a tomar todo lo que vale la función f y lo voy a poner en las x de la g. ¿Ok? Entonces aquí voy a tomar todo esto, x cuadrada menos 2x, y lo voy a poner en esta x de aquí. Entonces tengo así. Mi composición g o f va a ser igual a, tomo toda la f, que es x cuadrada menos 2x, y lo pongo en la x de la g, y voy a tener x cuadrada menos 2x menos 3. Bueno, ahí no hay mucho más que hacer, pero bueno, obtengo ese resultado. Fíjense cómo son distintos. Entonces no es igual hacerlo en un sentido que en otro, en términos generales, ¿ok? Bueno, pues esto es todo por este tema. Espero que haya sido de utilidad. Les sugiero que lo vuelvan a ver, sobre todo si algún caso les gustó más o lo identificaron como de más reto, para que lo vean con más calma, pongan pausa, analicen bien todos los números, todos los cálculos que estuve haciendo. Y bueno, pues yo les sugiero que vean este video 2 veces a la semana o lo que sea necesario, y conforme sea más cómodo, pues ya solamente 1 vez a la semana o lo que el médico indique. ¿Ok? Gracias. Cualquier duda me dejan un mensaje y la respondemos.